Bienvenidos a este seminario patrocinado por la Sociedad para el Avance Científico. Te habla David Alcántara, soy investigador y presidente de la Sociedad para el Avance Científico. Hoy tenemos como invitada a la especialista en proyectos europeos, a la doctora Rocío Díaz, que es International Project Manager en el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. La doctora Díaz tiene más de 10 años de experiencia como Project Manager y captación de fondos europeos y ha publicado numerosas guías prácticas en el ámbito de gestión empresarial y de gestión de proyectos europeos. Hoy nos va a hacer un seminario titulado Captación de fondos para investigación mediante proyectos europeos. Adelante, Rocío, muchas gracias. Muy bien, pues en primer lugar darle las gracias a David, y a la Sociedad para el Avance Científico por haberme invitado y por haber querido participar conmigo en la creación de este webinar. Os vamos a contar a lo largo de este webinar un poco datos bastante básicos del tema de la captación de fondos y de del funcionamiento de la Unión Europea. En este sentido, queremos empezar desde un nivel bastante básico, aunque habrá gente que tal vez esté participando y que sus conocimientos, pues sean un poco superiores. Entonces, vamos a intentar plantearlo todo para que sea adaptable a todas las personas que nos estén escuchando y para que todo el mundo conozca de dónde viene lo que ahora tanto se habla del tema del Horizon 2020 y pues qué es lo que se va a plantear, qué oportunidades vamos a tener en el mundo de la investigación en los próximos años a nivel europeo. Para ello queremos pasar a través de varias áreas. En un primer lugar, como os decía, una primera introducción a la Unión Europea, centrándonos un poco en lo que a nosotros nos interesa. Después, cuáles son las perspectivas de Horizon 2020. Y finalmente, dejaros algunas herramientas y algunos recursos de apoyo que os puedan servir para continuar en esta inmersión en temas de proyectos europeos. En primer lugar, comentaros que se oye hablar mucho de la Unión Europea, pero normalmente no conocemos bien cuáles son las estructuras que forman parte y cuáles son aquellas que más nos interesan a nosotros. Por un lado tenemos lo que se dice el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, y por otro lado tenemos la Comisión Europea. Tanto el Parlamento como el Consejo son órganos mucho más políticos, que son los que se encargan un poco más de temas legislativos, pero a nosotros lo que más nos interesa es el tema de la Comisión Europea, porque es el órgano un poquito más técnico, es el que se va a encargar de ejecutar todos aquellos planes para los próximos años. Dentro de la Comisión Europea, pues tenemos diferentes direcciones generales. Cada dirección general tiene una serie de temáticas asignadas y pues concretamente a nosotros la que más nos interesa es la relacionada con investigación e innovación. En estos tres instituciones que tenemos, como decía, tanto el Parlamento como el Consejo Europeo son los órganos más políticos que se encargan un poco de supervisar la labor que hace la Comisión Europea y de aprobar la legislación y los presupuestos. Pero, ¿quiénes son los que hacen esas propuestas? ¿Quiénes son los que llevan esos planes de trabajo que van a marcar las prioridades para los próximos años? Pues es la Comisión Europea, son los técnicos que forman parte de la Comisión Europea los que determinan esas prioridades que después son aprobadas por Consejo y por Parlamento, siempre un poco también teniendo en cuenta las políticas de los países. Por tanto, nosotros, como decía, nos centramos en el trabajo de la Comisión Europea, que es con la que vamos a estar siempre en contacto y es a la que podemos influir para que intenten tener en cuenta un poco cuáles son nuestras prioridades o cuáles son los avances que estamos viendo y que más nos pueden innovar y ayudar en los próximos años. Por tanto, en el marco de estas instituciones, lógicamente tenemos diferentes personalidades a las cuales debemos conocer y entre ellas, destacamos aquí en esta diapositiva a Mary Gogan Quinn, que es hasta ahora la directora, la encargada de la Dirección General de Investigación e Innovación.
Bueno, pues vamos a pasar, sabiendo un poco cómo funciona y cuáles son las organizaciones, pasamos un poco a lo que se llama la Europa 2020. Entramos en un periodo nuevo, el periodo 2014-2020, que viene marcado por esta estrategia. Esta estrategia llamada Europa 2020 se creó hace, se viene trabajando muchos años en ella, desde hace unos cuantos años, y comenzó a crearse en una etapa en la que la crisis ya comenzaba a afectar nuestras economías. Por tanto, esta estrategia se ha creado un poco con la intención de crear un crecimiento en nuestros países que sea diferente, un crecimiento europeo que sea más inteligente, más sostenible y más integrador. Para ello, esta estrategia fija 5 objetivos clave, entre los cuales se encuentran, el empleo, educación, integración social y cambio climático y energía, pero el que más nos interesa es el que está relacionado con investigación e innovación. De hecho, como veis, estos objetivos tienen unas cantidades, están establecidos de manera cuantitativa, y si nos basamos en el que más nos interesa en esta sesión, estamos hablando de que para el año 2020 el objetivo europeo es conseguir una inversión del 3% del PIB de la Unión Europea en investigación y desarrollo. Este 3% incluye inversión privada e inversión pública y se mide a nivel europeo como una media, es decir, podrá haber países que tengan un poquitín más o un poquito menos, pero siempre que la media se consiga que alcance el 3%. Para entender esto, pues vamos a ver en qué situación estamos ahora mismo. Y lo vamos a centrar un poquito también en qué situación estamos a nivel de España. Para España nos plantean también ese objetivo. Tenemos que alcanzar el 3% de inversión en I+D. Sin embargo, a datos de 2010, estábamos situados en un 1,39. Por tanto, la situación, no sé cómo estará exactamente ahora mismo en 2013, pero, la inversión que debemos alcanzar en I+D es bastante superior, más del doble. Para la Unión, la media europea se encuentra ahora mismo en un 2,70 aproximadamente, y entre todos los países, eso debemos alcanzar en 2020 el 3%. Por otro lado, otro dato que también puede ser relevante para nuestras instituciones, puesto que estamos muy relacionados con la enseñanza superior, también nos establecen unos objetivos para conseguir que más estudiantes alcancen las enseñanzas superiores. Nos establecen como objetivo a España un 44%. Y pues en datos del año 2011 el acceso a la enseñanza superior era de un 40,6%. Por tanto, en este sentido no estamos tan mal. De hecho, la media europea está situada aproximadamente en un 37,5%, es decir, actualmente estamos por encima de la media europea. Pero por eso nos ponen también un objetivo un poquito superior, que es del 44%, que esto deberemos alcanzarlo para el año 2020. Pues para poder alcanzar estos objetivos, ¿qué hace la Unión Europea? Establece, lo que han llamado las iniciativas emblemáticas, o en inglés que se llama flagships, que, ha creado estas 7 iniciativas para poder alcanzar esos objetivos. Estas iniciativas están clasificadas en los 3 tipos de crecimiento que ha establecido Europa en su estrategia 2020. Para un crecimiento integrador, plantea 2 flagships, una que es una agenda de nuevas calificaciones y empleos y una plataforma europea contra la pobreza. En el crecimiento sostenible, para conseguir un crecimiento sostenible, se plantean otras 2 flagships, que son una Europa que utiliza eficazmente los recursos y una política industrial para la era de la mundialización. Y en el ámbito que más nos interesa, que es el del crecimiento inteligente, nos establecen 3 iniciativas, que son una agenda digital para Europa, Juventud en Movimiento y la que más nos interesa, que es la Unión por la Innovación, donde va a estar centrado todas las actividades que tengan que ver con investigación. Pues esto está muy bien a nivel europeo, pero tenemos que ver un poco también cómo se traduce esta flagship, esta iniciativa emblemática, que es la Unión por la Innovación, a una escala más local. Pues la Unión Europea nos dice
que para los ciudadanos esto va a conseguir que se creen unas economías que sean más inteligentes para que podamos mantener nuestros niveles de vida, que se va a mejorar el uso del dinero público, se van a encontrar soluciones innovadoras para vivir más años, lo que ahora se trata mucho el tema del envejecimiento activo, que habrá una Europa más ecológica y que los ciudadanos participarán más en temas de innovación social. Para los emprendedores, bueno, pues se traducirá en una mejora en el acceso a la financiación, que habrá regulaciones más friendly para las innovaciones, habrá unas patentes más baratas y, bueno, pues un tema que también nos influye a nosotros, el tema de la participación más sencilla en programas europeos de I+D. Por otro lado, para los investigadores, esta unión por la innovación nos va a proporcionar que tengamos carreras científicas más atractivas, que haya una formación de una alta calidad, que se mejore la movilidad entre las regiones, que se consiga un acceso más abierto a los resultados de la investigación, que se colabore de una manera más propicia entre el sector público y el privado y, por supuesto, lo que estábamos diciendo y lo que más nos interesa en el marco de este webinar, y es conseguir una participación más sencilla en todos aquellos programas europeos que sean de investigación más desarrollo. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver esta unión por la innovación? ¿Por qué hablamos tanto de Horizon 2020? Bueno, pues porque Horizon 2020 es el instrumento financiero que nos permite llevar a cabo esta unión por la innovación. Este Horizon 2020 está estimado actualmente en unos 80 billones de euros, aunque, bueno, ya se está tratando, el Parlamento es el que finalmente tiene que aprobarlo y, bueno, pues se habla de que es posible que lo reduzcan en cierto modo, pero bueno, aún así será mucho mayor que el que había previsto para el periodo 2007-2013, el séptimo programa marco, que estaba establecido en unos 56 billones de euros, con lo cual estamos aumentando bastante este presupuesto y es por lo que mucha gente tiene bueno, pues sus esperanzas puestas en este nuevo periodo para poder conseguir más colaboraciones, más posibilidades para desarrollar proyectos y en el fondo, bueno, pues un poquito más de financiación que la que tenemos actualmente. Nos quedan para Horizon 2020 302 días, ya se pondrá en marcha en el 1 de enero de 2014, por tanto estamos ya en una cuenta atrás. Además, bueno, pues esto es importante verlo con previsión, puesto que en este año se definirán muchas de las actuaciones que se van a llevar a cabo a partir del año que viene. Por tanto, es importante que estemos informados y que estemos al día siempre de esta situación. Además, una de las características que presenta Horizon 2020 es que no va a ser un mero sustituto del séptimo programa marco, por eso también le han cambiado el nombre, sino que van a intentar englobar otras iniciativas que había, como es, por ejemplo, el tema del CIP o del EIT. Vamos a entrar ya un poquito más en todo el tema del Horizon 2020. Como decíamos, Horizon 2020 va a agrupar toda la financiación de la investigación y de la innovación que aporta la Unión Europea actualmente. Como decía, va a englobar el séptimo programa marco, pero también todo lo que tiene que ver con el programa marco para la innovación y la competitividad, el CIP, que es toda aquella investigación que está mucho más cercana a mercado, y todo lo que tiene que ver con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el que os decía, el EIT. Y entonces, bueno, pues en este ámbito podemos ver una comparativa con la situación actual. Actualmente, en este gráfico que normalmente presenta siempre el CEDETI, se puede ver un poco cuál es la situación actual de todas las iniciativas, todas las posibilidades de financiación. Como veis, bueno, pues tenemos en el centro aproximadamente el séptimo programa marco con diferentes áreas de trabajo. Hacia abajo vamos desde la cooperación hasta People, que es todo lo que tiene que ver con las becas Marie Curie. Y hacia arriba tenemos todo lo que tiene que ver con las ERANETs, con los Joint Programming, y con artículo 185, etcétera.
Hacia la derecha, como veis, tenemos ahí también el FIP, de manera que aproximadamente lo que tendremos en Horizon 2020 es que englobaremos toda esa parte y quedará de esta manera. Además, bueno, pues Horizon 2020 se plantea con muchas ganas porque se intenta mejorar el trabajo realizado hasta el momento. Y una de las principales novedades es el tema de la simplificación. Se ha demandado mucho en los últimos años este tipo de simplificación y bueno, pues algunas cosas se proponen y se van a conseguir, como es, por ejemplo, el conseguir un conjunto único de normas. Hasta ahora, bueno, pues ¿qué ocurría? Que dependiendo de las líneas de financiación, bueno, pues teníamos diferentes tipos de criterios de evaluación o de algunas otras normativas. Por ejemplo, en este caso, estamos viendo un proyecto colaborativo de salud en el que su criterio de evaluación es 1 y el criterio de evaluación en un proyecto similar, colaborativo también, pero del área de alimentos y agricultura, bueno, pues el criterio de evaluación es diferente. Después se pretende también que se disminuya un poco la burocracia, gracias principalmente a un modelo de reembolso de costes que sea fácil de utilizar. Hasta ahora el reembolso de costes se distribuía en diferentes áreas. Teníamos un tipo de reembolso de costes para investigación y desarrollo, es decir, todas aquellas actividades que estaban relacionadas dentro de un proyecto con investigación y desarrollo iban cofinanciadas al 75% para centros públicos y para pequeñas empresas y al 50% para grandes empresas. Si en lugar de hacer actividades dentro del proyecto que tuvieran que ver con investigación, eran actividades un poco demostradoras, es decir, pues algún prototipo que se quisiera crear, eso se consideraba actividad demostradora y no iba cofinanciado al 75%, sino al 50% para cualquier tipo de entidad. Y por otro lado, si las actividades que tú realizabas dentro del proyecto tenían que ver con gestión o tenían que ver con difusión, en ese caso iban financiadas al 100% por la Unión Europea, independientemente también de la entidad que participara en el proyecto. Por otro lado, teníamos también el tema del cálculo de los costes indirectos, en el cual tú podías elegir, en función de una serie de características, cuál era tu método de cálculo. Podías elegir costes actuales, costes reales, podías elegir un método simplificado, en función de si eras una entidad pública o una entidad o una pequeña empresa, podías establecer una flat rate del 60%, o si eres una gran empresa, bueno, pues elegías el 20%, y todo esto era para cada uno de los socios que participaban en el proyecto. Por tanto, la suma de cada proyecto individual y cada presupuesto individual dentro de un proyecto y el conseguir ese presupuesto global, la verdad es que era bastante complicado. Bueno, pues se pretende conseguir que este tipo de reembolso se quede solamente en 1, aunque bueno, han sacado alguna excepción por el momento, por lo que se conoce. Por otro lado, por ejemplo, dentro de esta simplificación, se pretende también conseguir un punto de acceso único para los participantes, porque bueno, pues hasta ahora tenemos para cada una de las convocatorias, en función de los diferentes programas que hay, una página web diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes estar informado a través de una página sola, sino que tienes que controlar todas esas páginas y estar siempre pendiente de ellas. Bueno, pues se pretende que para el periodo de Horizon 2020 tengamos una ventanilla única que se llame Horizon 2020. Y bueno, es verdad que en la página del Research Participant Portal, que luego os dejaremos al final el contacto, para que podáis acceder, aunque muchos de vosotros ya la conoceréis, ahí se están incluyendo ya las convocatorias de FIP y alguna otra que puede ser interesante. Es decir, ya se está tendiendo a unificar este proceso. Por otro lado, bueno, pues se pretende también reducir el plazo medio de obtención de subvención en 100 días. Ahora mismo el proceso de subvención dura 265 días, creo que está estimado, y bueno, pues se pretende reducir ese plazo medio porque ocurre en muchas ocasiones en las que los proyectos sí son muy innovadores
entre el proceso de evaluación y de concesión hasta la firma del acuerdo con la Unión Europea, bueno, pues a lo mejor alguien, alguna empresa o alguna otra persona interesada, bueno, pues ha podido superar o ha podido realizar parte de ese proyecto que entonces ya queda en menos innovador. Entonces, bueno, pues este es otro de los objetivos. También se pretende que en este nuevo periodo se consiga integrar más a nuevos participantes. Bueno, pues como se sabe y como la mayoría de vosotros habréis oído siempre, es verdad que parece que si no vas en la corriente principal que establece la Unión Europea, parece que no tienes cabida. Parece que te tienes que unir a toda esa gente para poder participar en los proyectos. Bueno, pues en cierto modo es verdad. Entonces pretenden que en este nuevo periodo se dé una cabida a esos grupos, a esas personas o investigadores que salen un poco de esa corriente generalizada. También se pretende hacer una integración entre la investigación y la innovación y, sobre todo, se quiere dar un apoyo más grande a la innovación y a todas las actividades que tengan que ver o que estén muy cercanas a mercado, puesto que ellos creen que conduce a un estímulo económico directo. Como sabéis y como se está demandando y lo habréis visto, cada vez se pide más una colaboración con empresas y cada vez se pide más a la investigación que dé soluciones concretas a las empresas para que éstas puedan comercializar los resultados en periodos más o menos cortos de tiempo. Siempre quedará una cabida para investigaciones mucho más básicas, pero es verdad que en estos últimos años se está dando mucha importancia a este tema de trabajo con empresas, con pequeñas empresas sobre todo. También se va a dar una especial atención a la creación de oportunidades de negocio que tengan que ver con retos sociales. Como veréis luego, los retos sociales, bueno, pues van a tener una gran importancia en este nuevo periodo. Y se va a intentar dar más posibilidades a los científicos jóvenes y prometedores que quieran obtener financiación para sus ideas. Bueno, pues en este marco de simplificación y de mejora para el nuevo periodo, de momento se conoce que se va a trabajar en 3 prioridades diferentes. Horizon va a estar estructurado en 3 prioridades. La primera prioridad es la de ciencia excelente, que estará dirigida a la investigación pura. Dentro de este programa o dentro de esta prioridad se va a incluir todo lo que tenga que ver con ciencia e investigación tecnológica básica y es lo que se conocía, bueno, pues como las acciones Marie Curie, como las infraestructuras de investigación y todo lo que tiene que ver con el ERC, con el tema de las Starting, de las Advanced y las Consolidator. Luego tendremos otro área, que es el área de liderazgo industrial, en el cual lo fundamental serán las actividades en las que las empresas puedan determinar su agenda, es decir, son ellas las que van a determinar en qué se va a trabajar dentro de este ámbito. Y bueno, pues habrá 3 áreas, una de liderazgo en tecnologías industriales y de capacitación, otra de acceso a la financiación de riesgo y una tercera de innovación en las pymes, las pequeñas empresas. Y por último, como os decía, el tema de los retos sociales, que van a ser muy importantes en este periodo. Dentro de este ámbito es donde se van a incluir todas las prioridades políticas de la Estrategia Europa 2020, por tanto estarán establecidas por temáticas y, bueno, pues lo han denominado retos. Los retos que tendremos serán de salud, cambio demográfico y bienestar, de seguridad alimentaria, agricultura sostenible, investigación marina, bioeconomía, otra de energía, segura, limpia y eficiente, de transporte, de acción por el clima y una última de sociedades inclusivas, innovadoras y seguras. Bueno, pues ¿en qué situación nos encontramos ahora mismo? Ahora mismo, según el calendario que tenemos, Horizon 2020 se pondrá en marcha el 1 de enero de 2014, pero ya a lo largo de este año, a finales de este año, el Parlamento y el Consejo tomarán todas las decisiones, aprobarán todos los actos legislativos y, por tanto, iremos teniendo más información. Algunas de las recomendaciones que os doy, porque, bueno, parece que 300 días son muchos días,
pero algunas de las recomendaciones que me gustaría transmitiros para que no dejemos todo el trabajo para el año 2014 o a la espera de que salgan las nuevas convocatorias. Es muy importante que cada una de las personas que estáis aquí, principalmente las empresas, pero también los investigadores particulares, trabajéis en una estrategia para que todo vuestro trabajo se adecue al ámbito europeo. Aquí, bueno, lo ponía yo un poco más dirigido a empresas, pero los investigadores deben hacer también ese esfuerzo porque Europa es muy grande. Como habéis visto en las transparencias anteriores, hay muchísimos programas diferentes. No podemos intentar abarcar todos ellos, porque entonces no llegaríamos probablemente bien a ninguno de ellos. Es importante que veamos qué recursos tenemos y veamos qué somos capaces de hacer. Y principalmente que prioricemos cuáles son nuestros intereses. De ahí es por lo que os pongo que establezcáis una estrategia. Esta estrategia es importante que se base en varios ámbitos de financiación, aquellos que puedan ser más adecuados para vosotros, y os centréis en ellos para intentar conseguir algo. Aparte de esto, es muy importante también formarse en aspectos básicos de las líneas de financiación, porque hay gente que tiene más éxito que nosotros en un proyecto europeo, si a lo mejor nuestro proyecto lo hemos escrito muy bonito y muy bien. Bueno, en muchos casos es importante saber de dónde vienen las líneas de financiación, por qué se han creado esas temáticas, por qué llega eso ahí, por qué se piden. Es importante para conocer todo este histórico y saber plantear bien nuestro proyecto, participar en todos los eventos que se organicen con respecto a las temáticas que nos interesan. Tratar con otros expertos europeos que estén ya metidos en el sector. ¿Y cómo podemos hacer esto para que no tengamos que estar todo el día visitando páginas web? Bueno, pues es importante, por ejemplo, suscribirse a las newsletters. Cualquier newsletter que podamos tener, por ejemplo, de la Oficina Europea que tenemos nosotros en España, bueno, pues te mantienen informado a diario de las novedades que surgen. Eso es muy importante porque nos permite de una manera mucho más rápida acceder a información que nos permita estar actualizados en todo momento. Y, bueno, pues fundamental el tener contactos y hacer contactos con entidades de otros países que estén relacionados con nuestro sector. Principalmente para saber si están preparando algún proyecto, si van a participar en proyectos en breve, si quieren acompañarnos en algún proyecto que nosotros tengamos en mente. Es muy importante todas estas relaciones. Cuanto más gente conozcamos, lógicamente más posibilidades tenemos de que nos inviten a sus consorcios y más fácil nos será, si nosotros queremos crear un proyecto, más sencillo nos será contactar con la gente y trabajar con ellos para poder coordinarnos y presentar un proyecto de calidad. Por supuesto, al principio siempre es importante ir de la mano con instituciones que tengan mayor experiencia, pero para ello necesitamos estar ahí, siempre estar y hacernos notar, que nos conozcan, hacernos valer y vendernos realmente para que sepan que somos buenos y que pueden contar con nosotros. Por tanto, como veis, esto es mucho trabajo. Esto no podemos esperar a que salga una convocatoria para que empecemos a trabajar. En ese momento los consorcios ya estarán formados, las amistades estarán hechas, las ideas ya estarán forjadas, no tendremos cabida y entonces, pues al final nos quedaremos fuera. Es importante también, cuanto antes comencemos, estaremos más preparados para las primeras convocatorias que salgan en 2014. En algunas ocasiones son muy numerosas porque todo el mundo está a la espera y quiere participar, pero también es verdad que normalmente son las primeras, son diferentes y pues de ahí tenemos que intentar buscar nuestra ventaja. Aquí os quería dejar también algunas herramientas y algunos recursos de apoyo, por ejemplo, pues para saber más sobre la Unión Europea. Os dejo algún libro, cuáles van a ser las presidencias del Consejo Europeo, porque es importante que en algunas ocasiones los eventos se suelen realizar en los países donde está la presidencia. Luego, muy importante, estructuras que hay de apoyo al Horizon 2020. Os dejo algunas páginas web relacionadas. Y también lo que muchos de vosotros lo conoceréis, que son los puntos nacionales de contacto. Los National Contact Points o puntos nacionales de contacto son todos aquellas personas que están destinadas por cada país
para que den apoyo a todos los investigadores, bueno, y a todas las personas que quieran participar en proyectos europeos. Por tanto, es importante que controléis todos los puntos nacionales de contacto que tenemos en España en relación a vuestras temáticas y que, bueno, pues ante cualquier duda podáis contactarles y podáis comentarles aquello que necesitáis. Y finalmente, bueno, pues dejaros también aquí una guía práctica, la que hemos llamado Éxito en la financiación de proyectos europeos, en la cual, bueno, pues os damos algunas recomendaciones y datos que os puedan servir para vuestro trabajo bueno, en vuestra carrera, en vuestra inmersión en proyectos europeos. Y bueno, pues nada más, dejarle la palabra a David y daros las gracias por escucharme y espero que no haya sido muy pesado. Muchas gracias. Sí, gracias, Rocío. Yo quería puntualizar ahora que esta guía es una herramienta fundamental para todo investigador que quiera obtener financiación, que quiera tener éxito, ¿no?, en la financiación de sus proyectos europeos. Y me gustaría mostrar un poco qué es lo que va a encontrar el investigador que adquiera esta guía. Pues va a encontrar lo fundamental, va a encontrar información de primera mano y de alto valor específico. Entre ellas va a encontrar lo que es, cuál es la estructura actual, ¿no?, de la financiación europea, cuáles son las tasas de éxito que tienen las distintas convocatorias y cuáles son las mejores para usted, dependiendo del estatus que tenga, si es una empresa o si es una ONG o si es un investigador joven, etcétera. Cómo tiene que anticiparse a las distintas convocatorias, cómo participar en consorcios europeos, las reglas básicas de participación, en donde buscar la información, cómo participar como coordinador o como socio de proyectos europeos, puesto que tienen distintos roles, cómo dar fuerza a la solicitud, las técnicas que se utilizan para hacer la lectura de los proyectos más agradables a los ojos de los revisores, que son en realidad los que van a decidir la suerte de tu proyecto. Cómo usar correctamente las palabras clave, las famosas keywords, para orientar también y segmentar a los revisores que queremos en nuestra solicitud. La importancia que tienen los planes de contingencia, que muchas veces pues pasamos por alto y no incluimos en nuestros proyectos. Así como también una serie de reglas no escritas de funcionamiento de las redes europeas. Resumiendo, una guía muy práctica de alto valor para eso mismo, para conseguir financiación para conseguir la financiación de tu investigación. Pero eso no es todo. Nosotros en la Sociedad para el Avance Científico hemos preparado una serie de bonos extra exclusivos que no se venden en ningún otro lado y que vamos a regalar hoy por la compra de la guía de financiación e investigación. Ellos son, por ejemplo, el bono número 1, que es cómo escribir una Marie Curie Action. En este bono se describe paso a paso cómo tiene que escribirse, rellenarse los distintos apartados de una acción Marie Curie. Cómo se tiene que rellenar el apartado de training, cómo se debe de rellenar el apartado de researcher, implementation, e incluso cómo se deben de rellenar los aspectos éticos si tu proyecto de investigación pues tiene experimentos con animales. Estamos regalando también otro bono extra número 2, que es cómo escribir una Initial Training Network o una Industry Partnership, ¿vale?, IAPP, donde se dan ejemplos de proyectos financiados reales. Así también enseña paso a paso cómo tenemos que rellenar los distintos apartados: el training, el implementation, el transfer of knowledge y el impacto.
Tenemos un tercer bono extra que regalamos: cómo escribir proyectos de cooperación, estos proyectos que son de gran envergadura. En esta guía también encontrará ejemplos de proyectos reales financiados, así como reglas básicas o proyectos reales de cómo rellenar el apartado de implementation y el impacto. Pero aún hay más. Tenemos nuestro bono extra número 4: cómo escribir proyectos de investigación exitosos. Es una guía de alto valor específico y, como hemos dicho, muy orientada a cómo escribir un proyecto de investigación financiable. Aquí pues damos las pautas de cómo escribir los objetivos específicos, con los antecedentes, los estudios preliminares, cuáles son normalmente las cuestiones que los revisores de solicitudes suelen preguntar, cómo resolver los problemas frecuentes, ¿no?, en los planes de investigación, y qué hacer si no se obtiene la financiación requerida. Y para finalizar, pues tenemos un bono extra que yo creo que es la guinda del pastel. Es una consultoría, 45 minutos de consultoría específica de investigación con la doctora Rocío Díaz. En ella podrán usarla ese tiempo para resolver los problemas que tengan en cualquier tipo de convocatoria europea, para adecuar su proyecto a una convocatoria específica, obtener ayuda con la solicitud o incluso la revisión de la solicitud con ojos de un experto. Bueno, yo creo que ha quedado ya claro el alto valor que tiene esta guía. Ahora la pregunta es: ¿dónde puedo conseguirla? Pues tienes dos sitios para conseguirla. Uno, nuestra web, la página web de la Sociedad para el Avance Científico, que es saxis.arjournals.com. Aquí, si entran en nuestra página web, a la derecha encontrarán un botoncito en nuestra barra de herramientas donde pone novedad, financiación e investigación. Hacen clic en la imagen, en el icono, y les llevará a la página de las características y los beneficios que ustedes pueden obtener comprando nuestra guía. Y otro sitio donde puede conseguirla es justo ahora debajo de este vídeo. Ya debe de haber aparecido pues lo que son la presentación de nuestra guía y de nuestros bonos que estamos ofreciendo hoy. Y por último, finalizar pues dándoles las gracias por su atención y que tengan un buen día. Adiós.